De regreso con ustedes, les invitamos como siempre a que sigan participando a través de redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, correo electrónico. Nos gusta mucho sentirles ahí al otro lado. Y más con asuntos como los que tenemos ahora sobre la mesa. Decía Pablo al comenzar la tertulia que no nota en las charlas entre amigos, en la cafetería, pues que haya ese interés por las elecciones como las tuvimos en el pasado 28 de abril, pero sí que seguro que entre amigos, entre familiares, algún chascarrillo, alguna pregunta, algo de lo de fichar. Eso sí, ¿no? Eso está Yo creo mal, que eso está más actual, es como el fútbol, o sea, hay temas que no pasan de moda, ¿no? Y realmente yo creo que en este tema, el de fichar o no... Pues... Recordamos que ya es obligatorio para las empresas ese registro horario de sus empleados, es así, ¿verdad? Efectivamente, es una obligación que se introdujo por un Real Decreto Ley de lo que se han llamado los viernes... viernes sociales. Los viernes sociales, ¿no? Yo creo que en la forma creo que ha sido precipitado, sinceramente. Ha ocurrido lo que ha venido ocurriendo muchas veces con normas tributarias, de que es necesaria una circular que aclare cómo se aplica la norma porque no había un desarrollo adecuado y porque luego pues genera muchísimas sombras también, ¿no? En cuanto al fondo, pues yo en cuanto al fondo creo que debiera modularse su aplicación y me voy a explicar. El problema que muchas veces tenemos... ¿Qué persigue esta medida en teoría? Pues que mira, no haya fraude con las horas, ¿no? Pues sí, yo creo que esa es la finalidad, aun cuando realmente la circular que ha publicado el Ministerio del Trabajo en su página web antes de ayer, el lunes, pues lo que decía es que perseguía un doble objetivo. Primero, el generar un marco de seguridad jurídica en el marco de relaciones laborales, lo cual casi hace que tienda a la hilaridad, ¿verdad? Porque crear seguridad jurídica con algo que lo que ha creado es precisamente inseguridad jurídica, pues no lo puedes decir. El segundo objetivo sí, que era posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo de las horas extraordinarias, ¿no? Pero claro, realmente en la cuestión de las horas extraordinarias yo creo que podríamos abrir un melón en el que hay muchísimas aristas, porque las horas extraordinarias, fijaros que es un fenómeno que no se produce en otras economías, salvo posiblemente en las economías latinas, particularmente la española, pero no en la alemana, ¿no? Con lo cual muchas veces genera situaciones de que posiblemente son necesarias por una ineficiencia, por una falta de productividad, de que si realmente se trabajara durante el horario de trabajo con otro ritmo de otra intensidad, pues no harían falta. Y luego hay otra realidad que te la dicen también los empresarios, y es que las horas extras, si lo que aquí se persigue es que se cotice y, por tanto, recaudar más y preservar los derechos de los trabajadores de cara a futuras pensiones, lo cierto es que los trabajadores lo primero que suelen exigir cuando se hacen horas extraordinarias es que se les dé vía sobresueldo. Y sobresueldo es un compuesto de sueldo en sobre. Lo que pasa es que llamamos sobresueldo, pero el sueldo en sobre significa que es un sueldo por el cual no se cotiza, ¿no? Y yo conozco casos de empresarios que han tenido que hacer juegos malabares para buscar sistemas con los cuales conseguir generar dinero para poder pagar esas horas. Con lo cual, ese es un debate que habría que abrirlo y que posiblemente igual fuera previo a esto que estamos comentando, ¿no? Y luego, pues, si analizamos un poco lo que es el panorama de la realidad empresarial española, fijaros bien, en estudios que hay de la OCDE además, y de la COE, bastante recientes, fijaros bien que en España hay en torno a 1.250.000 empresas. De ellas, en torno al 95% son de menos de 50 trabajadores, que es lo que en el marco europeo se conoce como PYME. Y en torno al 98% de menos de 10 trabajadores, lo que sería la micropyme. Sin embargo, las que más empleo están creando en estos últimos años, en los años de la crisis, son las de más de 50 trabajadores y en concreto las de más de 250 han creado el 40% de los puestos de trabajo. Pero pensemos que estas empresas representan apenas el 3 por mil de las empresas españolas, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que el tejido empresarial español pues, es un tejido empresarial minorista, es decir, de pequeñas empresas. Y en muchas familiares. Muchas familiares. Y entonces en esta pequeña y mediana empresa, pues realmente la relación del empresario y el trabajador es muchas veces familiar y muchas veces los pactos pues es hoy por ti, mañana por mí. Es decir, si tú has sido abuelo y necesitas ver a tu nieto, pues vete, y el día que yo te necesite sé que te voy a tener aquí, ¿no? Es decir, son cuestiones no habladas que yo creo que están en los usos sociales empresariales. Entonces, y con esto concluyo este speech. O sea, realmente esta normativa podría tener sentido para la gran empresa donde posiblemente fuera más necesario este control. Lo mismo que pasa con otras normativas que nos vienen de Europa, como puede ser la obligación de auditoría de empresas, que se establece para un sinfín de empresas
donde les generan unos mayores costes, unas mayores formalidades y realmente pues el que hacen que ser empresario en este país, que no olvidemos que empresario es el comerciante, el peluquero, el que tiene la carnicería, el que tiene el pequeño taller, que es que muchas veces cuando hablamos de empresas Pensamos se en nos va... Amancio Ortega, Claro, pensamos en Amancio Ortega, en la Gran Banca, Claro. en Repsol, en Endesa, en el Corte Inglés, pero es que la empresa española es lo otro, como he dicho, en cifras, ¿no? Entonces, realmente para estas pequeñas empresas hace falta este follón. Pues yo tengo mis dudas. Ahí está, la pregunta en el aire. Ha hablado muy bien Pablo, casi mejor que la ministra. Vamos a recordar lo que decía la ministra de Trabajo cuando le preguntaban los compañeros de la prensa acerca de esta medida y la respuesta fue sorprendente. Por lo natural que le salió, lo recordamos. Ha habido 2 meses para planificar y por lo que veo, pues nadie se lo ha tomado en serio. Pero que no se preocupen, que cumplan. Se tiene que negociar con los trabajadores, la empresa, o bien por convenio colectivo o bien por acuerdo de empresa, y sencillamente que lo cumplan, es lo que hay que hacer. La inspección va a actuar, pero si llega una empresa y le dice que está en estos momentos en fase de negociación, se dará un margen de maniobra dentro del respeto y del cumplimiento a la ley para que puedan poner en marcha ese sistema de registro horario. Hay que cumplir con las jornadas. Los contratos a tiempo parcial son contratos a tiempo parcial. Las horas extraordinarias son horas extraordinarias y sencillamente hay que cumplir la legislación vigente en favor de los trabajadores y trabajadoras, en favor de las propias empresas y en favor también de la seguridad social. Claro, luego decimos que estamos en déficit y que no nos cuadran las cuentas. Jorge, ¿cómo lo ves? Está interesante, pues, ¿eh? Está interesante, sí. El panorama que ha trazado Pablo ha sido muy instructivo y la verdad que hace que uno adquiera puntos de vista que no tenía. ¿no? Yo, claro, lo cierto es que trabajando en la función pública, pues la perspectiva que uno tiene, sobre todo de la de amigos o y encima en una labor como la de la docencia universitaria, que quizás sea de las jornadas más flexibles que se pueden encontrar por ahí, ¿no? Pero yo sí que es cierto que en esta medida veía con simpatía una cuestión de fondo mucho más genérica y que tiene que ver con la protección del trabajador, ¿no? Con la idea de que, bueno, de que hay una situación de desigualdad frecuente entre el empleador y el empleado, sujeta a una posibilidad de abusos, y esta legislación, aunque soslayable y de aplicación compleja, pues por lo menos sienta el principio, que a veces las leyes solo sirven para eso, para declarar quiénes queremos ser, sienta el principio de que, bueno, de que las horas extras no pueden ser objeto de abuso constante y que el trabajador debe estar protegido. Yo creo que eso es lo que sobrevuela, ¿no? De claro. esta normativa. Piedad, ¿qué te parece? Pues yo estoy Tú en decías, contra... mira, como esa ficho yo, como esa que veía. No, yo con el dedo, sí, ¿no? sí, Esa... yo trabajo también, yo trabajo en la administración. Hombre, los docentes luego que fichen cuando corrigen los exámenes, pues que fichen en Pues su cuando casa. estás ¿no? estudiando, preparando, No, claro. yo estoy en contra de las horas extras, ¿no? Yo tengo una hermana, porque yo siempre, que trabaja, no aquí, no en Logroño, que trabaja en un pueblo de Almería, en un supermercado muy conocido y muy famoso. Y no sé si ficha o no ficha, lo que sí sé es que mete muchas horas. Es que eso le pasa a y mucha gente. Sí, las recuperan, por ejemplo, ella llega y son las 10 de la mañana, no hay gente en el supermercado y le dice el jefe, Carmen, vete a tu casa. Claro. Y recupera la hora. No Entonces, ser. eso no sé si se arregla con un reloj fichado, pero a mí me parece un abuso. Porque si tú te has levantado a las 6 de la mañana, has tenido que hacer con tu hijo, con tus cosas, y luego la empresa decide cuándo recuperas, me imagino que por ahí irán las cosas. Porque igual, digo yo, pues yo ya no me fío de nadie. Y luego, pues, hay un camarero que yo me encuentro todas las mañanas, no voy a decir dónde, pero me lo encuentro cuando voy para mi trabajo con mi dedo para ir a fichar. Él tampoco ficha, porque si salgo a tomarme algo, si esto es a las 9, si a las 11 me voy para mi casa, porque a veces me voy tarde, todavía está allí la criatura quitando. Entonces, no estoy a favor de las horas extras. Me parece que eso es... De los abusos horarios. Hombre, que ese señor, que te digo, es un día con otro, y él sí me está, que no me puede oír porque está trabajando el pobre, pero si está a las 9 y a las 11, vosotros calculad las horas que mete esa persona en un establecimiento que luego tú te vas a tomar una cerveza y te cobran 4 euros en la terraza. Claro. Que eso se puede arreglar con un reloj, con un inspector. Pero es que yo no he visto en mi vida un inspector en ninguna parte. Supongo que habrá, pero que es que luego no hay, que estos son todos fuegos de artificio. Y siento decirlo así porque creo Lo sientes así, lo sientes así. Yo soy sindicalista, además.
Pío. Yo compartiendo también ese fondo de simpatía por el asunto de acabar con el abuso de las horas extra, con el abuso que muchas veces se produce de, en fin, esa situación de desigualdad, muchas veces de abuso de poder del empresario sobre el trabajador, al que otras veces por culpa de algunos trabajadores, no todos, algunos trabajadores que está muy asentada todavía en España. Yo he conocido casos, incluso alguno, bueno, he conocido casos. No digas más. No. Entre comillas, presentismo, es decir, de pretender que vas a medrar en la empresa por ser el primero en llegar, el último en irte y estar ahí, trabajando como una planta, ¿verdad? 12 horas. Es muy español, no sé si muy americano, pero es muy español, porque no sé quién contaba, y ahora me da rabia no poder citarlo. Está mal visto. En Estados Unidos está mal visto. Si entras a las 9, está mal visto que a las 8:30 no estés allí tú adelantado. Pues en Alemania sucede al revés. Sí, es decir, está mal visto que te pases de tu hora, porque eso significa que eres un incapaz. Claro, Claro. Y aquí, sin embargo, parece que cuanto más calentamos el asunto, es decir, que hay una especie de perversión cultural muy generalizada seguramente que habría que intentar ya, sí, eliminar. ¿Esta es la manera de eliminarla? Francamente, no lo sé. A mí me ha venido un poco de sopetón. Dice la ministra lo de los 2 meses. A mí reconozco que me ha venido de sopetón y que no sé muy bien, porque además es una medida, digamos, muy aplicable en sectores industriales grandes. Lo otro me genera muchas dudas. Yo ahora ficho al entrar y al salir, pero y si quedo con alguien para hacer una entrevista, claro, ¿a quién le reporto esas horas? ¿No? O como pasa en muchas profesiones, que también esto habría que ponerse algún día a analizarlo. Los mensajes que nos llegan al móvil en horario ya de hogar, ¿no? Fuera de nuestro trabajo, que miramos el correo electrónico de buena fe y con interés, lo miramos y nos llega un mensaje y tal. Yo ha habido veces que en mi casa he estado a las 11 de la noche whatsappeándome por cuestión de trabajo media hora. Es decir, que luego hay, la casuística es inmensa, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, yo sí que creo que de algún modo hay que atajar esta especie de incultura, vamos a llamarla así, más que cultura, incultura generalizada que hay en España muchas veces vinculada con el mundo del trabajo, ¿no? En este sentido. Hombre, yo eso es lo que quería decir un poco al hacer un poco la reflexión en cuanto a cuál es la sociología de la empresa española, porque yo creo que esta medida, pues pensando en la gran empresa, en la empresa industrial, en la empresa que tiene cadenas de producción, pues puede tener más sentido que no en lo que es la pyme, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, durante todos mis años de vinculación a la universidad, pues claro, que yo me han dado sábados, domingos, muchas noches, leyendo, preparando apuntes, escribiendo cosas. Entonces, claro, es que hay trabajos en los que la dedicación que haces pues va más allá de lo que es el estar fichando al entrar y salir, ¿no? Bueno, interesante debate. En cualquier forma, nos dicen que se nos está pasando volando el programa, que quedan solo 5 minutos y eso es bueno, ¿eh? Si se nos pasa volando a nosotros es que la cosa está interesante. Y sí que queríamos reservar este tiempo final para lo que ofrecía ayer Diario La Rioja en su portada, esa reflexión acerca de cómo el famoso reto demográfico, la falta de nacimientos en nuestra comunidad, siempre se habla, La Rioja, una de las regiones más envejecidas, junto a Galicia, junto a otras... Bueno, pues que ya empieza a notarse en los colegios, especialmente, claro, donde primero se nota es en las aulas de infantil de la ciudad de Logroño. Pío, esto sí que es un reto... Bueno, se empieza a notar en Logroño. En los pueblos hay mucho de eso porque han cerrado colegio tras colegio tras colegio. Exacto. Digamos que ahora esa ola está alcanzando a Logroño, ¿no? Esto es desde luego, es muy mala noticia. Bueno, sí, a ver, el hecho demográfico es el que es. Tiene un lado bueno, a ver. Por verle, digamos, un lado bueno a la cosa. Igual, es que, escucha, igual no es mala noticia. No. En general es mala noticia, pero evidentemente también rebaja la presión, es decir, si no se cierran líneas hasta no sé qué número de alumnos son, 15, 20, rebaja la presión que a veces era de excesivos niños por aula, en infantil sobre todo, ¿no? Pero efectivamente el problema de fondo que esto revela es un problema muy serio que además no sabemos cómo resolver. Hombre, yo creo que aquí sí que... Mira, aquí estamos ante el típico ejemplo de debate que debiera abrirse, ¿no? No sé si con ocasión de una campaña electoral o en cualquier momento, porque además este es un problema, yo creo que es un problemón, pero es un problema a todos los niveles, pero aparte ya no pensemos en las cotizaciones y en las pensiones, ya pensemos probablemente en la vida, ¿verdad? Y pensemos en la Tierra, en el planeta, en todo. Entonces a mí me parece un desastre.
un desastre ecológico, ya no sé ni cómo llamarlo. Pero claro, al final aquí deberían implementarse políticas transversales, es decir, que igual si solucionamos problemas de conciliación vida familiar, vida laboral, pues igual podríamos favorecer que las mujeres pues se animaran más a tener hijos, ¿no? Igual si desde el punto de vista sanitario, pues aparte de fomentar políticas de destrucción de la vida como es el aborto, pues si fomentáramos también las fecundaciones in vitro, porque hay muchas mujeres, el problema que tienen también es que como son madres ya a edades más avanzadas, pues hay problemas de fecundación y entonces, pues bueno, pues igual tendría que haber una política pública que lo favoreciera. O sea, yo creo que hay, quizá tendría que haber también un control de las horas de trabajo. Hemos hablado del registro de los horarios. Yo más que el registro tendríamos que ir a establecer jornadas laborales pues que fueran, digamos, compatibles con la vida familiar. Con la ¿no? vida, simplemente. El hacer educación, claro. Pues por ejemplo, incluso alimenticia, porque si realmente nos alimentáramos bien y desayunáramos bien, pues no sería necesario que al ir al trabajo a la media hora tuviéramos que ir a tomar el café, con lo cual estamos perdiendo 15 20 minutos. Eso no nos lo quites, Pablo, eso no nos lo quites. Bueno, o igual el comer el cocido a la hora de comer y no comer como comen en Europa, y ya sé que un cocido está mucho mejor que el sándwich, ¿no? Pero es decir, que yo creo que para solucionar el tema de la natalidad hay un montón de políticas transversales y que no solo son exclusivamente de ver cómo llenamos las escuelas. Jorge, antes de finalizar... Sí, muy rápidamente. El problema demográfico, desde luego, ahí está, pero el mayor problema es quien quiere tener hijos y no puede o no se decide o no encuentra la situación adecuada, ¿no? Y eso pasa por un contexto económico y cultural que colectivamente parece que no estamos dispuestos a poner en marcha, ¿no? Porque acaban primando otras cuestiones. Claro, y terminamos. Yo leí hace poco un estudio que esto no es una cuestión solo de España o de Europa. A mayor desarrollo en todos los países, menores tasas de natalidad. Pero esto ocurre en Asia, está pasando en África, está pasando en Sudamérica. A mayor desarrollo, menor natalidad. En fin, desde aquí nuestro abrazo también a los chavalillos que siempre nos reciben fantásticamente bien cuando vamos con las cámaras de TVR a grabar en sus colegios y a los profesores que nos atienden. ¿Terminamos? Que no puedo dejar de decir que no se fomenta el aborto, que lo que necesitamos es trabajo estable para los jóvenes, para que puedan tener hijos y hacer familia. Aquí debate bueno ahora también, y que vengan los que quieran, los que necesitamos mucha gente, que el otro día yo que estuve en el hospital, hay muchos que vengan también los que tienen hijos, que son los extranjeros, que no pasa nada, en vez de políticas diciendo racistas que no vengan, que vengan, pero con igualdad de oportunidades para que sean ciudadanos como en Londres o como en Francia, que ves personas de todos los colores conduciendo autobuses la integración en algunas y de esas dando clases, da etcétera, etcétera. O sea, no solamente que vengan. Venga, vamos para allá. El paso de peatones. Vamos para allá. Venga. Por motivos muy alegres, esto ya se sabe. Ha nacido mi primer nieto. Este fin de semana he frecuentado varias veces el paso de peatones que va del aparcamiento al hospital de San Pedro. Han venido también los suegros de mi hija, que se han desplazado desde Castilla-La Mancha. Mientras cruzábamos, han comentado el servicio sanitario tan estupendo que tenemos en La Rioja, porque ha sido una existencia y unos medios que estoy segura que son comparables a los que haya tenido el nieto del príncipe de Gales. Así que ha nacido también. Así que sirvan estas líneas de reconocimiento por una vez en la vida para los responsables directos y, por supuesto, para los profesionales. Pero lo que más le ha llamado la atención a mis consuegros ha sido que no hubiera que pagar el aparcamiento, que con el nombre de la paciente y la habitación el servicio era gratuito. Así que les tuve que explicar que el asunto del aparcamiento fue un verdadero culebrón, que estaba previsto que se pagara, pero que se formó una plataforma de lucha hasta conseguir su gratuidad. Les referí también que es un buen ejemplo de que las cosas parecen gratuitas, pero en realidad cuestan mucho, que ese parking se había privatizado y que desde 2010 se han pagado 5 millones de euros en concepto de compensación a las empresas adjudicatarias. Por eso, agradezco a todos los ciudadanos que se movilizan y que defienden los servicios públicos para todos, para que estos niños y niñas que no vienen al mundo pero que tienen que venir sean tratados como príncipes, que no merecen menos. Claro que sí, ya tiene un príncipe en casa, sí, Piedad. Gracias a los 4 por participar con nosotros en La Lupa y atentos, porque esto va a seguir. Mañana debate, la noche electoral haremos cositas por aquí interesantes, seguimos con el periódico y nada, ánimo, que esto sigue. Gracias a todos, adiós, chao. Adiós.